Para la práctica 6 vamos a aprender a utilizar lo que son los tipos de datos en LabVIEW. Para este caso simplemente tenemos que caer en cuenta en que existen varios tipos de datos. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos diferencia los tipos de datos en informática. En este caso, lo que es los booleanos, los bytes, los char de character, int de enteros, words, que son palabras, long, float o double, que son los que comúnmente utilizamos aquí adentro. Recordemos que son esos cuadros naranjas en donde insertamos un valor y este se va a almacenar. Y los tipos string, que comúnmente son un array de caracteres. Recordemos que estos pueden ser tanto letras como números, pero se van a identificar de esa manera. Hay un rango de valores por cada uno. Por ejemplo, un boolean o booleano se puede identificar como 0 o 1, o en todo caso un true o false. El tipo byte es de 0 a 255 de valor. Los tipos character de menos 128 a 127 y así. Y bueno, ¿esto en qué nos va a servir? Que nosotros podemos identificar que aquí en LabVIEW podemos obtener diferentes tipos de datos. Por ejemplo, vamos a abrir en Numeric y entrar y buscar dos controles. Estos los vamos a lanzar. Después, posteriormente, vamos a buscar un control de indicador. Este indicador nos va a ayudar a obtener un resultado para más o menos ir viendo a lo que nos referimos. Ahora vamos a entrar también a lo que son los booleanos. Para esto simplemente entramos en esta carpeta que dice boolean. Recordemos que tenemos diferentes tipos. En este caso vamos a utilizar lo que es un push button silver para que pueda verse más bonito. O podemos simplemente utilizar una palanca. Esa es la ventaja de este tipo de elementos. Nosotros podemos escoger lo que veamos conveniente. En este caso podemos entrar y usar una toggle switch, una slide switch, ya depende de lo que ustedes busquen. Por ejemplo, yo voy a usar una horizontal toggle switch. Estos dos comparten que son booleanos. Para los indicadores vamos a usar un round LED. Este también es de tipo booleano porque los LEDs, como los focos, solamente tienen dos estados, encendido y apagado, o sea, 1, 0 o false or true. Y por último vamos a ingresar dos tipos. En este caso vamos a entrar en lo que es nuestra lista de string impact, string control, que es donde vamos a ingresar datos, y string indicator, que es donde van a recaer nuestros datos. Bueno, para que no sea tan difícil de diferenciar, tendremos que A y B nos van a dar un número tipo resultado. Y de los booleanos podemos diferenciar en que puede ser A y B. Este nada más le pondremos como LED o indicador en todo caso. Y string podemos dejarlo así, pero también le podemos poner string resultado. Bueno, ¿qué es lo que cae aquí con nuestros datos? Fíjense que, como ya les he comentado en otras prácticas, los cuadros pueden diferenciarse de dos maneras. En Numeric vemos que tenemos dos tipos: los naranjas o tipo amarillo y los azules. ¿Cuál es la diferencia? Los azules, si nos damos cuenta, tienen un valor que no es igual a los demás, y nosotros podemos saberlo si, por ejemplo, cambiamos a constante o si nosotros cambiásemos las propiedades de este control para que las operaciones con las que funcionen sean diferentes. Vemos que tenemos aquí diferentes tipos: long, word, byte,
no usados, complex, en fin, son demasiadas las que nosotros podemos utilizar. En este caso voy a utilizar esta de 32. Se dan cuenta, dice int 32. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros utilizamos diferentes tipos de datos? Bueno, no es lo mismo porque no podemos obtener lo que nosotros estamos buscando. Recordemos que hay datos que funcionan con números reales y otros que funcionan con números enteros, pero números enteros que pueden ir desde positivo hasta negativo y otros que simplemente pueden ir a solamente positivo. Ahora, vean que aquí nos marca una pequeña bolita que nos dice que estamos ocupando diferentes tipos de datos. ¿Pero por qué? Porque nuestro resultado se va a manejar en double, pero int 32, imaginemos que sea uno donde solamente existan números positivos, no podríamos colocarle números negativos, pero a este sí. Entonces tendría un pequeño conflicto que de todas formas LabVIEW intentaría resolver. Nosotros podemos simplemente seguir trabajando por lo que nos indica. Podemos ver que si nosotros cambiamos también nuestro panel de resultado a i32, también se crea un conflicto. Por lo que yo encuentro más fácil, que realmente en la mayoría de casos se va a utilizar, es seguir trabajando con los tipos de datos double. Bueno, ahora en caso de los booleanos, nosotros tenemos diferentes tipos: AND, OR, NOT OR y NOT AND, tipo NOT, etc. Estos funcionan de la siguiente manera. Recordemos que una AND es una función en la cual te pide que dos casos se cumplan para que pueda dar un resultado. En caso de que estos dos no sean los correctos, simplemente no va a trabajar. Y en string simplemente hacemos un enlace que lo que nosotros ingresemos aquí es lo que va a dar de resultado. Bueno, procedamos a correr constantemente. Si nosotros observamos, dice que no hay un resultado, no hay nada, no podemos dividir 0 entre 0, pero si nosotros vamos aumentando, vemos que de todas formas no podemos dividir entre 0. Pero si nosotros cambiamos los valores, vemos que ya empieza a hacerse el trabajo. Vean cómo también trabajamos con números decimales. Es la ventaja de los tipos double, que podemos manejar eso. Y aparte podemos manejar todavía con números negativos, algo muy importante y necesario en la mayoría de actividades. Ahora, en los tipo booleanos, recordemos que, como les dije, el tipo AND requiere que cierta variable sea cierta y cierta variable también, o que sea falsa y la otra también, que sean de la misma identidad para que pueda dar un resultado. En este caso vemos que A está encendido pero B no. Si nosotros ahora cambiamos de la misma manera, no nos va a dar nada el indicador, pero si los juntamos, observamos cómo perfectamente empieza a trabajar. Nosotros podemos manejar ese resultado para que funcione al revés. ¿Cómo haríamos eso? Si nosotros colocáramos un NOT, vemos que este va a cambiar el resultado. Si es positivo sería negativo y de la manera contraria. Por ejemplo, ahorita está en false y está encendido, pero si nosotros damos en on, este no va a funcionar de la misma manera. Entonces podemos combinar diferentes tipos de booleanos para obtener resultados a lo que más nos convenga. Y de la misma manera, si nosotros en string colocáramos un hola mundo, este estaría constantemente mandando el resultado. Si nosotros ponemos práctica 6, también nos da los números y caracteres. Ya no van a dejarnos porque ya dependería. Miren cómo podemos trabajar con estos tipos de caracteres. Aquí están representados, no salen todo lo que nosotros ingresemos. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de trabajos? Bueno, ya dependería de cómo nosotros veamos el potencial de cada una de estas cosas para seguir utilizando los tipos de datos en nuestros trabajos.